están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de periodismo en plural. Gracias por estar en sintonía, gracias también a quienes nos acompañan en esta noche, en esta mesa, y saludo con mucho gusto a Charo Bareño. Charo, muy buenas noches. Buenas noches, Trini, es un gusto y muchas felicidades, estás de festejo y nosotros también acompañándote. De festejo con ustedes, padrísimo, que me haya tocado verlos el día lunes y van a la sola. Trini, buenas noches, muchas felicidades. Gracias. Vania, Esperanza, Charo, un placer estar con ustedes. Vania de Dios. Muy buenas noches a todos y feliz cumpleaños. Trini, ya tenemos el pastel y ahí viene el mariachi. Ya, Pero pero ahorita cuando salgamos. Entonces solo faltó el tequila. Mezcal. O mezcal. Mezcal. Felicidades, Trini. Gracias, Esperanza. Muchos Bienvenida. días de estos. Ojalá. Y gracias por la invitación, un placer coincidir. Iván, hacía mucho que no coincidía contigo, con mis compañeras Charo y Vania. Ya había tenido el gusto recientemente y la festejada, por supuesto. Bienvenida, muchísimas gracias. Qué gusto. Y de verdad, por tocar estos temas que causaron, bueno, la vista a nivel nacional, ¿no? No solamente para Jalisco, sino para México, que fue la inauguración de este acueducto, un nuevo sistema de suministro de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañó al gobernador de Jalisco justo a esta inauguración. Vamos a platicar de este tema. Y más adelante también arrancan las campañas el próximo primer día del mes de marzo, campañas a nivel federal, pero también las gubernaturas. Así que estaremos analizando justo las fechas. Qué importante es también pues el listado, ¿no?, de los que se están sumando ya para las pues los municipios en Jalisco. Y el presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara, donde van acompañados tanto el rector de esta casa de estudios como el gobernador del estado para pedirle a diputadas y diputados que la discusión sea para aprobar precisamente este presupuesto. Pero con eso, bueno, vamos arrancando precisamente con la situación del suministro de agua para los próximos 50 años, al menos así asegura el gobernador Enrique Alfaro que tendrá Jalisco. Charo. Así es, vino el presidente de la República y junto con el gobernador inauguraron este acueducto. Se garantiza para la zona metropolitana a 50 años el abasto de agua. A mí lo que me da gusto, aparte de eso, es que los tres poblados que en un inicio y que fue parte de la polémica con esta construcción de que se iban a inundar, ya no se salvaron esos poblados. También hay una iniciativa de que se les pueda restituir las antiguas fincas o de las que eran propietarios estas personas, habitantes de estos tres poblados, Temacapulín, Acacico y Palmarejo, que las tengan de nuevo. Eso también sí, porque hubo habitantes que sí hicieron una negociación. Sí hicieron una negociación y dejaron, otros no, que ahí estuvieron en pie de lucha, ¿no? Y si uno iba a Temacapulín, pues veíamos todas las bardas con leyendas, en pie de lucha, y fue una lucha que estuvieron haciendo varios habitantes, representantes de esos poblados, miembros de la iglesia también. A mí eso me da gusto, me da también el hecho de que pues, se garantice el agua. Ojalá que esta agua llegara limpia, que realmente la calidad del agua en la zona metropolitana mejorara, porque ya tenemos bastante tiempo con una calidad pésima del agua que nos llega. Obviamente pues los drenajes son antiguos, tienen más de 50 años en varias partes de la ciudad, pero es una buena noticia dentro de lo que cabe. Hay una serie de construcción de infraestructura, justo plantas de tratamiento, etcétera, para tratar de mejorar el suministro de agua potable, que, bueno, pues ha estado en la mira también, ¿no? No solamente de la ciudadanía, ¿no?, que recibe agua color chocolate. Y aquí en esta casa lo hemos reportado muchas veces. Todos los días se reporta. Yo creo que son la mayoría de los reportes que se reciben, por lo menos aquí en los noticieros, muchas veces son de la calidad de agua que llega chocolatosa, o parece como si fuera hasta té de canela. Sí, creo que el tema del agua suele ser muy técnico, o con esta inauguración que es de un acueducto, a veces no se le dimensiona los alcances que tiene, la importancia que tiene esto. Lo que se inauguró fue un acueducto, que es el acueducto El Salto, la Red Calderón. ¿Qué es esto? Son alrededor de 39 kilómetros de un ducto que va a traer agua desde la presa del Salto, que no está en El Salto, está en Sinaloa, y la va a traer hasta la presa del Calderón, que va a estar transportando el agua. Para que más o menos dimensionemos, la presa del Calderón, después del lago de Chapala, es
la segunda fuente de suministro de agua para la zona metropolitana. Ambos están muy bajos. Lo que se sabe es que el lago de Chapala, que es el principal proveedor, está al 44% de su capacidad o menos, y la presa Calderón al 28%. Que estamos hablando que a nivel nacional no es nada más un tema para la zona metropolitana, sino a nivel nacional el desabasto de agua y lo que está sucediendo en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que hace este acueducto? Se viene a sumar otra serie de infraestructura que están realizando, que es la presa El Zapotillo, para que en suma estos dos, cuando empiece a andar ya la presa El Zapotillo, que decían que podría ser para mayo, según lo que estaban diciendo en esta inauguración, tienen el acueducto, tienen la presa, y que con estos dos podría ya garantizarse el agua, decían en gobierno del estado, que podría ser hasta 50 años. Claro, todavía falta ver que haya suficiente cantidad de lluvia, que haya agua que se pueda estar abasteciendo, sobre todo estos mantos acuíferos, pero el gran problema o la gran discusión es que el agua se está convirtiendo en un tema que tiene que estar sí o sí en la agenda pública para el abastecimiento, primero por la cantidad de contaminación que hay, hacen falta campañas de concientización de lo importante que es el agua, y además también hay todo un problema de distribución, como bien decía ahorita Charo. Por ejemplo, en el área metropolitana de Guadalajara, las condiciones en que están las redes, lo que se necesita hacer, y además también las fugas de agua que hay, toda esa extracción clandestina que se tiene, que es más del 30% del abasto que se está teniendo, no llegan al área metropolitana de Guadalajara, y seguramente todos los televidentes lo van a recordar. Normalmente por estas épocas, en Semana Santa o Semana de Pascua, es cuando empiezan los tandeos. Al parecer, lo que se dijo es que este año, este 2024, no habría tandeos, pero a lo mejor habría cortes momentáneos o algunos cortes de agua para estar limpiando los ductos, haciendo algunos de los cambios. La trascendencia que tiene esta presa y lo que tienen los ductos es precisamente eso, cómo traer agua desde el Salto, desde Sinaloa hasta la zona metropolitana de Guadalajara para no continuar extrayendo toda del lago de Chapala. Pues los vimos al presidente de la República y al gobernador. Muy afables. Exactamente. Muy afables. Muy Bueno, yo creo que para el presidente la visita justo después de la publicación o la exhibición del teléfono de la periodista del New York Times y la andanada de críticas y todo lo que se generó cuando los morenistas trataban de minimizar diciendo que ya era público su teléfono porque estaba en su red de Facebook. El punto es que hasta habló de la fuerza de la razón y la pasión, un poco en un plan de yo te entiendo, Enrique Alfaro, somos muy parecidos. Y ahora un Enrique Alfaro, bueno, ya será el siguiente tema, el del presupuesto de la Universidad de Guadalajara, con otros tiempos, hablando precisamente del ánimo que prevalece ahora en ciertos políticos. Pero vuelvo al Ejecutivo Federal, en su reciente visita, a mí me parece que el punto que tocó Charo, más allá de los aspectos técnicos que nos comenta Vania y que tiene su relevancia porque son 3,000 metros por segundo y hablan de garantizar agua por la próxima 50 años para Guadalajara, pues esa para todos es una gran noticia. Y si nos vamos al estiaje anterior, al 2022, cuando venimos padeciendo de tandeos, de problemas de agua, por un lado la mala calidad del agua que abastece el CIAPA y por otro la intermitencia en el servicio o la falta de servicio en muchas colonias, la noticia es muy buena. Pero sí quisiera yo detenerme un poquito en lo que comentó Charo, porque creo que sí vale la pena y hay que darle su justa dimensión. Lo que hicieron los pobladores, la lucha genuina de los pobladores de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, que estuvieron, ahora sí, que como David contra Goliat, fueron muy congruentes y consistentes. Su ruta jurídica estuvo muy bien trazada y aunque se hablaba de la política, por un lado, al final ellos tenían un freno de mano para las obras de la presa del Zapotillo con sus recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El padre Gabriel Espinosa Íñiguez, que me parece que requiere también su reconocimiento, que hasta el hábito colgó, que hizo un acompañamiento a los habitantes y que al final mejor dice, dejo mi ministerio y me voy como activista de tiempo completo, y que ha documentado el paso a paso y sobre todo la importancia del mensaje que tiene a nivel internacional. Sí se puede, con la unidad, con un objetivo en común y con un interés legítimo. Y bueno, aquí creo que no deberíamos regatearle el mérito al gobierno federal en lo que se refiere a cumplirles una promesa. Hay que ver aspectos que faltan en una larga agenda que trabajaron
El anuncio que hace el gobernador Enrique Alfaro a mí me sorprendió. Me parece que en estrictos términos jurídicos cualquiera te diría, oye, pero quienes ya recibieron un dinero, quienes sí decidieron enajenar sus bienes y tienen, suponemos que la iniciativa que presentará en unos días en el Congreso implica que devuelven el recurso. Yo me imagino que por lógica así va, dijo el gobernador Enrique Alfaro, que es el patrimonio de los jaliscienses y regresa a sus genuinos dueños. Sí, son sus genuinos dueños aquellos a los que se les obligó o se les presionó para enajenar sus bienes y la expropiación que se tuvo que realizar para estas obras que finalmente no terminaron con la inundación de estos 3 poblados. Pero creo que falta conocer los detalles de la iniciativa. En los días que vienen supongo que ya será motivo del análisis y de entrada me parece que es un reconocimiento justo y merecido a esa labor de los pobladores que no se dejaron amedrentar, insisto, y que fueron muy congruentes, muy consistentes y que no se confiaban en lo que le decía el político en turno, sino siguieron con la ruta jurídica sin soltarla, que al final de cuentas fue la ruta efectiva porque, insisto, tenía el freno de mano para las obras. Y creo que había una serie de involucrados políticamente, como pudo haber sido la relación que tenían con Guanajuato, ¿no? Donde había un compromiso también de suministro de agua para ese estado. Incluso decía hace unos días el padre Gabriel que nunca se han opuesto a dotar de agua a Guanajuato. Dice, este no es el punto es que se revisen los convenios, los decretos, que se revise también el alcance de la obra. Y hay otro aspecto relacionado con el tema que tocaba Vania en cuanto al estiaje que se aproxima, las condiciones que presentan las presas. Del agua extraemos el 60% del agua. Y el lago de Chapala está nosotros acabamos de hacer un recorrido por el occidental y está de dar seco. Tristeza. Sí, pero existen existen las presas menos en todo del el país. 40%. Sí. De hecho, el problema tremendo que se tuvo con la presa Calderón, que también provee de una gran cantidad de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara, pues tuvo una de las etapas de sequía más importantes en el año 2022-2023. Y ¿no? solamente No se me gustaría agregar algo, Trini, los pozos de agua, que es una fuente de abasto también importante, están siendo sobreexplotados y no de hace un mes o hace un año. Ya tiene un tiempo preocupante el que se le somete a una sobreexplotación y por otro lado la mala planeación en el desarrollo urbanístico y el que los intereses de algunos grupos sí se terminan imponiendo, se les saca más agua de la que el ciclo natural está dando para la recarga de los mantos acuíferos. Es un tema en el que debemos de crear conciencia y no decir, este año no habrá tandeos. Hay que hacer un llamado a la población a que cuidemos el agua, que hagamos un uso racional. Algo muy importante, ¿no?, que hablas, el ciclo del agua. O sea, no es que ya con una infraestructura enorme, con esos tantos miles de millones de pesos que se están invirtiendo, ya esté garantizada el agua por sí misma, sino que tenemos que proveer o procurar que nuestro micro o macrosistemas, ¿no?, sigamos atrayendo la cantidad de lluvia suficiente para infiltrar o para poder llenar esas presas. Esto no es solamente una cuestión de infraestructura. Así es, desafortunadamente y sin el ánimo de crear alarmismo, este tema del agua me parece que lo vamos a estar tratando definitivamente todo el año. Y a nivel nacional. Hay una fecha fatal en la Ciudad de México, se calcula que para el 26 de junio, que es, dicen, el día cero, la Ciudad de México se va a quedar sin agua. ¿A qué se debe? Pues precisamente a la extracción desmedida que se ha hecho del vital líquido, tanto para uso doméstico, tanto para temas de industria. Nos estamos quedando sin agua. Un dato contundente, hablando por ejemplo del almacenamiento. En el 2008, las 150 presas más grandes de este país tenían un promedio aproximado de 77% de llenado en sus presas. Al día de hoy está en 43%. Prácticamente el país se está quedando seco, ¿sí? Si a esto agregamos que, por ejemplo, una buena parte de México tiene un clima árido y que el promedio de la temperatura se calcula que será de 30 grados, estamos hablando de condiciones realmente extremas. ¿Cuál es la opinión o cuál es la respuesta por parte de la clase política a este tipo de cuestiones? Bueno, de entrada, en Ciudad de México, un candidato ya se peleó con el presidente de la República porque el presidente dice que esto lo está usando como una bandera, como una propaganda política. El presidente, en sus iniciativas,
algo que propuso es ya no otorgar concesiones a particulares en zonas donde hay escasez de agua y que pues esta agua sea destinada básicamente para uso doméstico. Pero el problema es que pues el tiempo de alguna forma ya nos ganó. Hoy estamos ya viendo la importancia de invertir en esta infraestructura, pero pues resulta que ya las condiciones, los temporales, ya no nos están ayudando. Esta cuestión que menciona Esperanza, muy importante, de estos mantos acuíferos, estos mantos subterráneos, se están secando, entonces ya no hay de dónde extraer agua. ¿Qué es lo que resta ante este escenario? Pues verdaderamente hacer una conciencia de que pues se nos está agotando el agua, de que no está lloviendo y que mucho de lo que hacemos como sociedad, como industria, en la actividad económica, la actividad agropecuaria, que es gran extractora de agua, la actividad industrial, que también requiere de una importante cantidad de agua, nos tendría que obligar a replantear pues precisamente este modelo económico de cómo estamos trabajando en el país, porque esta tragedia podría llegar a límites insospechados. ¿Cómo lo aterrizamos al público en general, donde dice, bueno, pues qué bueno que ya se haya hecho una inversión tan importante, que estén muy de acuerdo y muy de la mano el gobierno federal y la administración local, pero ¿qué nos toca realizar, Charo? Yo creo que como coincido con mis compañeros y compañeras de crear conciencia, porque, y no solamente como sociedad, también los sectores económicos son gimnasios, son balnearios, son una serie de negocios que están utilizando el agua, que muchas veces también se desperdicia, y también hay que hacer una autocrítica. El ciudadano, como tenemos el agua, te tardas horas en bañarte, en el reusar el agua, no lo hacemos, no tenemos esa cultura. Hay ciertos grupos de la sociedad que sí lo hacen, pero realmente nosotros como sociedad tenemos, como ciudadanos, hacer una autocrítica de lo que estamos haciendo y lo que estamos utilizando de este vital líquido que requerimos, y que como lo dijo Vania, lo dijo Esperanza y también poquito Iván, es un tema que va a ser el número 1 a nivel nacional, bueno, a nivel mundial, pero a nosotros nos toca aterrizar en México y en Jalisco, porque las presas también, no solamente las fuentes de abastecimiento, las presas son otras, de que, como dijo Iván, se están secando. Claro, aquí el tema es que si conociéramos a lo mejor la actividad de otras grandes ciudades en el mundo donde todos los días tienen prohibido abrir la llave de tal, por ejemplo, de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, está prohibido abrirle a la llave para hacer actividades del hogar, propias del hogar, sino disminuir el uso de este vital líquido en ciudades como en algún momento lo supe, ¿no? En Las Vegas, la gente que vive en Las Vegas, no la parte turística, sino la gente que en verdad tiene toda su vida, su actividad ahí, pues ellos no pueden abrir la llave después de las 11 de la mañana. Y a lo mejor también eso obliga a que se cree conciencia, pero ojalá que no lleguemos a eso, que seguramente sí vamos para allá. Claro, pero me estoy imaginando la ciudad, ¿no? Con la actividad que tiene, que no duerme, ¿no? Sí. Como cuando hay contingencia en la zona metropolitana, que nos dicen no hagas ejercicio, no salgas de tales a tales horas. Yo creo que vamos a llegar a eso, lo que tú estás diciendo. Sería quizás la vialidad para completar todo esto, que es una inversión muy fuerte, que son inversiones del erario público. Millonarias. Y que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a seguir haciendo uso del agua potable como lo estamos haciendo hasta la fecha. En la parte de crear conciencia también debemos dar un paso más allá, una conciencia más activa. Por ejemplo, a mí me parece fabuloso el programa de nidos de lluvia, el del reuso del agua de lluvia, que te alcanza para medio año una familia pequeña, de acuerdo con los cálculos que han hecho los expertos del tema, y entre ellos hay que darle su reconocimiento a Arturo Gleason, que fue de los primeros investigadores expertos en el tema del agua que han estado proponiendo y que han estado, de hecho, él recicla el agua, él tiene un sistema básico, pero que le funciona maravillosamente en su domicilio particular, y creo que antes de esperar a que nos llegue la crisis y comencemos no solo con el ahorro, educando, enseñando a los que vienen y haciendo algo más, como esto de captar el agua de lluvia.
sancionando a las autoridades que no cumplen con lo que las leyes marcan, que están dando permisos al por mayor y que están permitiendo que se atente contra esto, que es el recurso más importante que tenemos. El agua es un recurso indispensable, es un recurso elemental. Elemental, sin duda. Bueno, tiempo de hacer una breve pausa y cuando regresemos, pues hablaremos de este ya día 1 de marzo, donde comienzan las campañas. A lo mejor usted oye mucha política, pues no ha habido campañas. Empiezan el próximo Estamos en intercampaña, eso tiene que ver nada más con la parte o la vida interna de los partidos políticos. Pero ahora sí, vamos precisamente a este desarrollo de campañas ya en la parte pública, pero lo platicaremos después de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Y qué se viene el próximo 1 de marzo? Todas estas figuras que buscan estar en un cargo público comenzarán a darse a conocer, comenzarán ya a presentar sus proyectos y nosotras comenzaremos a escuchar precisamente cuáles son estas propuestas. Arrancan ya las campañas electorales el próximo 1 de marzo, quedando fuera todavía estas que tienen que ver con presidencias municipales, regidurías, etcétera, diputaciones también, ¿no? Solamente son gobernadores. Gobernadores. En lo local. En lo local, gobernadores, a nivel federal, presidencia de la República, diputados federales, senadores. Así es, pues ya estás lista también para... Como medio de comunicación, creo que hemos estado como muy cuidadosos para saber en qué momento decir qué es lo que se tiene que decir, qué es lo que la gente debe saber, lo que ¿no? necesita. Sí, sobre todo manejar la información en el tiempo que debe de ser, o sea, a partir del 1 de marzo. Hacemos entrevistas o todavía no podemos hacerlas sino está empezando el 1 de marzo. Bueno, empiezan las campañas el 1 de marzo a las 00 horas del 1 de marzo a nivel nacional. Bueno, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, la doctora Sheinbaum ya dijo que inicia su campaña en el Zócalo, Xóchitl Gálvez no, en Zacatecas y Maynes me supongo que va a ser en Monterrey. Donde inició. Sí, ¿no? Donde inició. Aquí a nivel local, pues inician las candidatas. Tengo entendido que de la coalición PRI, PAN, PRD, lo hace en Plaza de la Liberación y luego se va a Tequila. El candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, en Zapopan. La Claudia Delgadillo, la candidata de la coalición Movimientos Morena, perdón, es PT Verde Ecologista. PT y Verde Ecologista. Hagamos y Futuro. Y Hagamos y Futuro, no sé, lo hacen en un municipio del interior, no sé si es Yahualica. No sé, ahí sí me perdí. Pero no ya están las agendas ahí, ya están listos agendas para empezar, para arrancar. ¿Y qué es lo que escucharemos, Iván? ¿Sí comienza ya uno a conocer cuáles son las propuestas? ¿Crees que venga esta temporada de campañas cargada de grandes propuestas, de discusión de los temas que incumben, o crees que estaremos enfrascados en una pugna política? Creo que ya nos dieron una probadita en estas intercampañas de cómo va a venir la cosa y parece ser que este tema de vamos a trabajar sobre las propuestas y vamos a tener un diálogo civilizado, serio, va a ser dejado a un lado porque la forma en la que se están manejando los discursos, este factor de las mañaneras, sin duda va a ser crucial en mucho de lo que se va a discutir, ¿no? Como pocas veces, me parece, vamos a ver un proceso electoral donde los presidentes generalmente intervienen en los procesos electorales y lo han hecho tiempo atrás, pero ver a un presidente tan protagónico, ver a un presidente todos los días hablando y que seguramente a todos los candidatos les va a dedicar algunas palabras en las mañaneras, me parece que va a ser algo, vamos a decirlo así, peculiar, ¿no? Por decirlo menos. Fíjate que hay una observación respecto al comportamiento del presidente en las mañaneras, una que es como que no estamos acostumbrados a que diga lo que quiera decir, sin embargo ahora en proceso electoral
quienes pudieran ser más escrupulosos en los temas, pudieran ya estar detectando que sí pueda mermar el desarrollo de unas elecciones más democráticas, más limpias, sin tanto mensaje inclinándose a favor y en contra de los que son protagonistas? Pues por lo pronto el Tribunal Electoral esta semana va a discutir precisamente una iniciativa que tiene que ver con un cuadernillo donde se van a ir registrando de manera cotidiana todos aquellos actos que de alguna forma puedan ser violatorios de la ley, ¿no? de la ley electoral. En ese sentido me parece que también hay un riesgo y esta intervención que tiene el presidente, pues porque además se lo ha dicho, mi pecho no es bodega y en uso de su libertad, sí podría tener un impacto en el resultado final de la elección, y es que esa elección se pudiera anular. Ya los magistrados del Tribunal Electoral lo han dicho, ¿no? Podría pasar, podría suceder, podría ser la primera vez. Es algo que tiene que estar ahí también sobre la mesa, ¿no? O quizás, Vania, en la página de YouTube estarían quitando y bajando sus mañaneras, ¿no? Como ya Pues hizo, lo ¿no? vimos, que ya sucedió, y además fue tema de todo el fin de semana de esta entrevista que le mandaron a las preguntas al jefe de comunicación social del presidente para decirle sobre un reportaje, y mostró las preguntas que le habían mandado, las mostró en la mañanera, pero además también el teléfono de la periodista. Bastante grave en un país donde asesinan periodistas, donde no se puede garantizar la seguridad, pero de eso vino todavía una serie de acontecimientos. YouTube bajó la mañanera o la rueda de prensa, ya la volvieron a subir, pero omitieron o recortaron ese pedazo justo donde vienen los datos de esta periodista del New York Times, y ya lo volvieron otra vez a colocar. Pero además, después de eso, empezaron varios políticos e incluso ya también las candidatas para decir que se filtraron sus teléfonos y para mostrar que muchísimas personas, miles, hoy vimos la candidata Xóchitl Gálvez mostraba su celular con 14,000, 16,000 chats que empezaron a aparecerle todos, de toda la gente que le estaba, contestó una llamada ahí. También Claudia Sheinbaum dijo que también ya habían filtrado su teléfono, uno de los hijos del presidente también que habían filtrado su teléfono y que los estaban llamando. Creo que hay muchísima tela que cortar en esto, y en cuanto a lo que tiene que ver incluso con las campañas, lo que se viene, yo dudo que vaya a haber mucho contenido, y va a haber poco contenido y pocas propuestas. Está muy polarizado el país, extremadamente polarizado, y llama la atención sobre todo lo que hablaba hace un momento, las intervenciones que tienen funcionarios en los cargos públicos para poder hablar sobre estos temas. Yo lo que veo también mucho en las siguientes semanas va a ser que se llame al voto cruzado, que va a ser mucho lo que se está insistiendo seguramente en las campañas. ¿Qué es esto? Que ya no vaya a irse con el carro lleno, de que se vaya a votar en una sola, en las boletas por el mismo color, sino poder estar pidiendo, seguramente van a pedir eso, que a lo mejor si alguien vota a nivel nacional por un candidato o candidata, que a nivel estatal lo hagan por alguien más. Sobre todo en el caso, veamos lo de Movimiento Ciudadano, seguramente el candidato que tienen a nivel federal no tiene el mismo arrastre que necesita el candidato aquí en Jalisco. Entonces ahí a lo mejor van a llamar al voto cruzado, o la gente que no quiere votar incluso también por Morena van a buscar que se haga el voto cruzado, votando a nivel federal por alguna otra candidata o candidato y aquí en el estatal por alguien más. Habrá que ver qué tanto arrastre se tiene y si esta estrategia les vaya a funcionar. Me refiero en el ámbito de comunicación y las estrategias que tienen los equipos, pudiendo garantizar más allá de los contenidos que ojalá, que me equivoque, que no vayan a ser pobres, que no sean pobres de propuestas, que no sean pobres de lo que se espera, de la altura o del nivel que se espera de candidatos y de candidatas para lo que necesita nuestro país. Porque nos ponen como en camisa de once varas, ¿no? Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad que es nutrir nuestros espacios con contenido, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de difundir estos mensajes porque comienzan las campañas que son importantes. No quiere decir que tengamos que omitir, ¿no? Y como lo decías, si ya en intercampañas no le hemos pasado con el tema, ahora imaginémonos lo que nos espera. Yo sí esperaría que haya algo más. Yo sí esperaría que haya propuestas y que precisamente en aras de convencer a los nuevos votantes, a ese grupo, a ese segmento de población joven, que ambas candidatas, y me refiero a Xóchitl y a Claudia Sheinbaum, y no es que borre Álvarez Maínez, pero decía hoy Xóchitl Gálvez que precisamente con la encuesta que publica hoy el Universal, que la elabora Wendy Márquez, con un muy lejano 5%, pues que va a ser una elección prácticamente de dos. Lo cierto es que la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl, de acuerdo a lo que marcan las casas encuestadoras, todas le ponen una ventaja de 20 puntos porcentuales, algunas un poco más, y dicen que un perdido a todas va.
Eso a mí me hace suponer que a partir del 1 de marzo van a echar toda la carne asador. Sí, aquellos que definitivamente. dicen tengo que apostarle a ir por algo más. Yo en este espacio he comentado en muchas ocasiones, en muchos programas, que el presidente es un viejo lobo de mar, que un político que por algo llegó a donde está, que ha logrado colocar la agenda, hace que los temas se toquen, pero habría que señalar que con este aspecto, el del New York Times, desde ProPublica, desde la investigación que resulta que lo ha dicho y lo reitera la DEA y el gobierno, la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos, no se le está investigando, eso pasó a ser tema secundario. Me parece que es el primer punto en que la pierde el presidente. Lo importante, la investigación de presunto uso ilegítimo, ilícito de grupos criminales en su campaña, no se está investigando, es decir, es la no nota. Y un reportaje que habrá que decirlo, hasta me dio gusto leer por ahí algunos de mis alumnos que decían, a mí me habrían regresado mi reportaje en la universidad. Exactamente, sin fuentes de trascendidos. Y qué lástima, lo pierde el presidente, ¿por qué? Por su reacción indebida, delicadísimo que haya hecho la difusión de datos personales, pero más grave aún, el que haya dicho y lo volvería a hacer, que porque nadie está por encima del legítimo, la libertad y la moral. calidad moral, no sé cuánto, o sea, todo eso era innecesario. Me parece que es la primera ocasión en que la pierde de todas, pero no perdamos de vista que el tema relevante era el supuesto uso de recursos provenientes de grupos criminales. Ha sido negado, no hay tal investigación, y en los reportajes se dice está siendo investigado o habría sido investigado, sin poner en claro que la DEA no encontró nada, y lo reitera, pero eso ya no es noticia. Y aquí es cuando entra el uso de recursos hasta de carácter internacional en redes, como ahora se maneja todo en lo virtual, de bots, de las etiquetas, narcopresidente, etcétera. Y creo que eso ha hecho mucho enojar al presidente, y en una especie de confesión cuando dice, nos ganó la pasión que la razón, cuando estuvo aquí en la inauguración del acueducto. Creo que es de las ocasiones en que más pierde el presidente por su reacción, pero sí encuentro que fue un trabajo periodístico que deja mucho que desear. Deficiente. No tiene rigor. Y eso no es el tema, por desgracia. El tema es una filtración de datos que luego dice el presidente que cambia el teléfono. Me parece que le echa más leña, error tras error, en la manera en que se conduce. Una mala debió semana. hacerlo, punto. Pero ¿qué esperamos? Yo sí espero propuestas inteligentes. Yo sí espero que nos digan cómo vamos a estar mejor en todo. ¿Cómo sí? Es que ese es el riesgo, ¿no? Entre una afirmación como esa que hace el presidente y un inicio de campañas, le das alimento justo a la oposición para poder basar de ahí, ¿no? De estos desatinos del presidente toda la semana anterior, y de ahí poder fundamentar quizás el inicio de una campaña que suena a, como lo dicen, ¿no? Vamos con todo, y desde la propuesta hasta el uso de estos desatinos, ¿no? Como dice Esperanza, este es un tema, difícilmente al presidente le ganan en establecer la agenda, pero la elección se ha globalizado. Los ataques, si los podemos llamar así, están viniendo de fuera, ¿no? No hay un enemigo que pueda identificar el presidente dentro del país, que además, pues hay que decirlo, no fue su semana esta en particular. No. Y a pesar de estas cifras de que, bueno, tiene 60% de popularidad, que su candidata tiene 2 dígitos de ventaja en las encuestas, pues la gente se está movilizando en México. ¿De qué tamaño puede ser ese bloque que está en contra del presidente? Es algo que lo intriga de alguna forma, ¿no? Y eso también me parece que es bueno al inicio de las precampañas, el que haya incertidumbre respecto al resultado, que esto no esté decidido. Puede ser una buena noticia para el país, para que verdaderamente se empiecen a discutir los temas de fondo. Por ejemplo, esto del agua, no simplemente decir tú eres el culpable, no, lo eres tú. Habría que tener más profundidad en estos temas. Falta el agua, falta temas de seguridad, de empleo, el tema de seguridad, los jóvenes, todo lo que tiene que ver las desapariciones en el país. O sea, la agenda, yo creo que tienen bastante tela para cortar, como para poder presentar muy puntuales propuestas. Y como decía Esperanza, ver cómo le hacemos o cómo se le va a hacer para solucionarlos. Tela de dónde cortar, si hay, y a ver qué vemos. Y que no se pierdan en banalidades. Veremos también en los debates, ¿no? También confrontar las propuestas de cada uno, que vamos a ver como sucedió cuando fue candidato el actual presidente de la República, cómo se dieron en los debates. Pero lo que es importante, y lo que dijo Esperanza es muy cierto, cuando traes
un porcentaje abajo en las encuestas, vas a iniciar una campaña presidencial, pues a todas les das. Lo de que a mí también, y que fueron no sé cuántos, lo que tú dijiste, más de 16,000 y eso, y que ella dijo, posicionó, a mí me están criticando por gorda y por los dientes, o sea, lo posicionó ya la gente así, nomás que no hay que perder de vista que el presidente, y de cierta manera que ligado a su partido, pues tiene una base que no se mueve y reconocidos por candidatos de oposición. Ahí no le pueden mover. O sea, la gente va para allá. Estoy de acuerdo en que el México, la población, está más politizada. Ya no te vas a ir como antes. Votabas todos por el mismo color o esto y el otro. Ya tenemos varios procesos electorales donde hay cruce de votos. Yo creo que va a ser una elección donde tiene que imperar obviamente las propuestas. Nos interesa como ciudadanos, en lo personal como periodista y como ciudadana, los temas que más: seguridad, agua. Desaparecidos es un tema muy delicado en este país, que también el empleo, que se presume mucho en este estado y a nivel nacional, que no hay desempleo, pero también hay que ver qué tan bien pagados están esos empleos que están ocupados. Ese es un tema también a discutir. Y déjame preguntarte, Iván, los partidos políticos siguen preparando, poniendo sobre la mesa sus listados para lo municipal. Aunque comienzan campaña en abril, ¿tienen todavía el mes de marzo para poder presentar sus propuestas o estas tienen que estar presentadas antes? No, bueno, tienen todavía cierto tiempo ya para poder presentarlas y terminar de acomodar. Está todo este tema de la paridad, están las definiciones todavía por ahí. En los tres partidos pues ha habido de cierta forma reacomodos, pero también quejas de por qué, por ejemplo, en Morena están metiendo a expriistas y a expanistas, y bueno, y en el PAN y en el PRI pues están peleando por lo poco que les Hay un movimiento que queda, que ¿no? podremos platicarle a la población, a quienes nos escuchan esta noche, y es una queja por parte de quienes militan en los partidos porque están dando la bienvenida a los de enfrente, ¿no? A lo mejor naranjas con guindas y verde blanco, no sé, etcétera. Bueno, pero si les puede dejar tranquilos la explicación de Mario Delgado, que dijo, bueno, no por recibir priistas significa que ya nos estamos volviendo priistas. Bueno, ahí queda, ¿no? Como parte de la anécdota. Pues bueno, son compromisos, son pues estrategias que al final de cuentas se establecen, y pues obviamente pues Morena, por ser el partido más grande, pues está recibiendo la y nomás la te mayor vas cantidad, con dos ¿no? narrativas, ¿no? O sea, la oposición, que estamos, aunque tengan sus diferencias ideológicamente como partidos PAN, PRD y PRI, vamos por México. Esa es su narrativa. O sea, tenemos que defender a México. Lado de Morena, aunque tengas a los demás, nosotros no queremos que regresen los de antes, corruptos, esto y el otro. O sea, son las dos fuerzas en la narrativa que vas a... Sí, que vas a ver. ¿Tú cómo lo ves? Decían al arranque de este bloque del voto cruzado, creo que abordaba varias esa parte, y me parece que a lo local lo tenemos muy claro. Cuando en una lectura muy fácil dicen algunos políticos, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, que es Fuerza y Corazón por Jalisco, está muy lejos de Pablo Lemus con Movimiento Ciudadano y de Claudia Delgadillo con aliados, pues entonces hay que buscar y impulsar el voto útil. Cuando de realidad los liderazgos que están haciendo esta campaña es porque están resentidos porque no quedaron en las listas a quienes ellos estaban impulsando. Se habla de organizaciones de la sociedad civil afines o reconocidas o ligadas al PRI, en donde están haciendo ya este trabajo de operar en lo local para Pablo Lemus y que están impulsando el voto por Xóchitl en lo federal. Y me parece que la campaña apenas empieza, y desde esa perspectiva esperaríamos que Laura Aro ahora sí que salga más que creativa, decidida y muy clara respecto a los cómo su oferta sería viable
y cómo haría las cosas mejor o diferente. Y que estuviéramos en una condición de ayudar a crear conciencia y a distinguir quién es quién. ¿Dónde están aquellos que eran tricolores y que ahora se vistieron de guinda? O aquellos que eran blanquiazules o que eran perredistas y que ahora están de color naranja. O aquellos que estaban 3 o 4 colores. Y la verdad, las dirigencias de los porque partidos. al fin de cuentas serán los que tomarán decisiones en los cabildos y por eso te preguntaba, ¿no? Todavía el mes de marzo será justo un mes donde empezarán esos arreglos y que sí nos debe de interesar a quienes habitamos. ¿Quiénes son? Se respaldan en un criterio de rentabilidad política. Exactamente. Vámonos a la pausa y por supuesto que tenemos todavía más en el Periodismo en Plural al volver. ¿Qué es un presupuesto constitucional y por qué para la Universidad de Guadalajara? La insistencia de tanto el rector como el gobernador del estado para dialogar, platicar, convencer a diputadas y diputados locales de que este sea aprobado, pues ya se ha estado precisamente discutiendo en los últimos días y esta semana, pues será donde se sepa o se dé a conocer o se vote ya esta iniciativa. Iván, podemos comenzar. ¿Qué valor cuando se habla de que algo alcanza el rango de constitucional es en este caso? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, pues cuando es constitucional, pues significa que por ley, pues las fuerzas políticas, los poderes del Estado están obligadas a cumplir con aquello que en la Constitución se ha establecido. No es poca cosa, este 5% del presupuesto destinado a la Universidad de Guadalajara. Parece un gran logro, ¿no? Y detrás de este logro, ¿qué hay? Pues bueno, hay toda una historia que si la contamos, pues... No nos alcanza el tiempo. No nos alcanza el tiempo, Trini, pero también un poco una pregunta que surge ya, parece que estamos a horas de que se firme la pipa de la paz, de que esto ya se haga una realidad en el Congreso del Estado, que bueno, hasta veladoras, ¿no? Se prendieron la semana pasada con tal de que ya esto saliera y parece que ahora sí por fin el sueño se va a cumplir, ¿no? Se dice que el miércoles ya se vota y ya queda en firme, ¿no? Pero ¿qué hay de todo lo que se dijo anteriormente, ¿no? ¿Qué hay de todas estas cuestiones de que la universidad estaba controlada por un grupo, de que muchos de los recursos se destinaban a otro tipo de negocios que no se debían, que se usaban a los jóvenes, a los estudiantes para golpear al gobierno? ¿Qué hay de todos los ataques hacia el gobierno del Estado, de ser autoritario, de no cumplir con la ley, de tener una grave crisis en temas de seguridad, en temas de agua? Parece que pues las palabras se las lleva el viento y ahora, como por arte de magia, pues ya hay un acuerdo, ya hay un pacto y todo eso quedó atrás, ¿no? Ya lo que cuenta es lo que hay en este momento, ya hay que ver hacia adelante, ¿no? Ya todas estas cuestiones que se dijeron, no sabemos si ya quedaron saldadas, si en realidad cada quien está cumpliendo con su papel o su labor, o esto se trata pues de un acuerdo político, ¿no? De que tú me das algo a cambio de que yo te dé algo a ti, ¿no? Puede tener también esa lectura. Podría ser dos lecturas, yo creo, ¿no? Podría a lo mejor ser dos cosas. La primera, podría ser que ya estamos a unos meses de que el gobernador salga, seguramente quiere cerrar su sexenio en paz con la Universidad de Guadalajara, finalmente él ya se va a ir también, y también es su alma mater, y se va a ir, llegó como gobernador, se va a ir, no se puede ir enemistado, a lo mejor tampoco ni siquiera le interesa, pero la UDG va a seguir siendo la UDG, va a seguir estando la universidad, el gobernador se va a ir, pero la universidad va a seguir ahí. Y la segunda lectura también podría ser que ya hubo un acuerdo, que es también lo que suele suceder, que ya hubo un acuerdo para que los dos fueran juntos, para que los dos solicitaran que ya se destinara este presupuesto. Como bien dices, hubo declaraciones y se dieron con todo durante los últimos meses y durante el sexenio, hubo manifestaciones también, incluso fue tremendo el golpeteo que tuvieron.
Y por ahí también se habla de que hubo una negociación de que el rector se hace a un lado, no va a contender a ningún cargo, y además también con todo este ruido que ha estado o que se traía por ahí en Radio Pasillo, los rumores de las investigaciones que estaba haciendo la Fiscalía, que incluso el propio rector salió a declarar que él habían tratado de involucrarlo en una carpeta de investigación. Pues yo creo que hay dos vertientes, una de que cierra en paz el gobernador y la otra de que también ya hubo un acuerdo para ya no seguir peleándose con la universidad. Yo creo que hay un factor adicional por considerar, que para mí es el más importante. Trasladémonos a abril del año pasado. Ya no existe el problema. No, se desistió. El conflicto se acabó. ¿Estás hablando se de quita los la 140? vida, Raúl Sí, Padilla se López. desistió. No, los 140 era un trámite administrativo que el día de hoy ya está resuelto porque el rector informó que los 140 millones de pesos que era motivo de un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se desistieron, entonces ya no está esta traba. Los legisladores el próximo miércoles, que se supone es cuando darán el palomazo, no tendrán por qué retener la aprobación de este dictamen cuando la iniciativa presentada por el gobernador es desde hace 2 semanas, cuando la semana pasada en la Comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión Legislativa, por la mañana se aprobó, y la sorpresa, a pesar de las veladoras que el rector decía, enciendan por favor, y los certificados que divulgó vía virtual, agradeciendo a los coordinadores de las fracciones, a los legisladores locales la aprobación, pues no se dio, no ocurrió. Eso, sin duda, en la política todo es posible, todo es de esperarse. ¿Qué faltaba? ¿Qué pasaba? Se reúnen en un tono más que cordial, más que afable. Que lo vimos en sus quedaron redes esos sociales tiempos? también, ¿no? En Mancuerna, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, con un diálogo visual, me refiero a lo que ellos mismos o el gobierno del estado publicó, ¿no? Con una mancuerna, pues muy de amigos, solidarios, un buen fue una cordialidad total. Fue un acuerdo político, o sea, Hubo un acuerdo definitivamente, detrás. o sea, el desistimiento de los 140 millones de pesos, Claro. que ese es un factor. El segundo, pues obviamente lo que dijo también Vania en cuanto a la candidatura, que se hablaba mucho, que le siguen insistiendo al que le rector, siguen. ¿no? Sobre todo lo que se dijeron, pues es como cuando te quieres congraciar con alguien, dejamos por mientras esto hacia atrás y vamos adelante con esto, mientras no surja otro conflicto, realmente. Ya pero no alcanza para que se genere otro conflicto, la ¿no? justificación Ya de que todo el por mundo qué no se aprobó en la sesión pasada, porque había más de 30 iniciativas y que fue muy largo. Nos hemos amanecido, los que hemos cubierto Congreso del Estado, nos hemos amanecido hasta las 6, 7 de la mañana cubriendo una sesión del Congreso. Obviamente había obstáculos políticos para que no se diera esta aprobación del presupuesto constitucional, que es muy importante este presupuesto constitucional. ¿Por qué? Porque es el 5% del presupuesto total de la Universidad de Guadalajara, que ahorita ronda más de los 15,000, 16,000 millones de pesos, el 52% lo otorga la Federación, el 48% el Estado. Esto de qué va, a dónde se va a destinar, están garantizando o están hablando de eso y que realmente le va a tocar al próximo que encabece la rectoría, que todo indica que pudiera ser una mujer, ojalá que así sea y que podamos ver una rectora en la Universidad de Guadalajara. Le va a tocar esto, el garantizar el 50% de la cobertura en la admisión de la Universidad de Guadalajara, que es algo de lo que pugnan y lo que les interesa realmente al jalisciense, a los padres de familia, a los estudiantes o a los que aspiran a entrar a la universidad pública, porque no hay recursos para entrar a o no tienen para solventar una carrera en lo particular. Yo creo que es parte de lo importante. La jiribilla política ahí está, fue un acuerdo político, que hubo obstáculos hacia la universidad y hacia los diputados que están ligados a la Universidad de Guadalajara. Incluso se cometieron errores, si se pudiera decir, o no sé cuál sería la palabra, sí, legislativos. Cuando presentaron la iniciativa, recordarán que inclusive subieron videos y presumiendo, llegaron, se sentaron en la mesa directiva. Cuando hay eso, hay una solicitud para una sesión de este tipo, para presentar esto. Y ahí se cometió ese error legislativo por las ansias de quedar bien. Y quedaron bien. Ahora hay que ver si van a quedar bien y aprueban, que todo indica que están todas las fracciones
Toda la Junta de Coordinación está más o menos de acuerdo. Lo que sí es que si se aprueba, que todo parece que sí será, hace un cierre en cuanto a las finanzas sanas de la Universidad de Guadalajara con el recién modificación o reforma a su sistema de pensiones, cuando aclara bien el rector que para pagarle precisamente las pensiones a sus trabajadores, trabajadoras, no se hace uso de este dinero, ¿no? Que es justo para echar a andar nuevos planteles, sino que estos que destinan muchas universidades hacen quebrar a su sistema financiero y sin embargo con esto asegura el rector de la Universidad de Guadalajara cuentas sanas por más de 100 años. Con esto cerraría, haría una buena... A mí me parece que son dos temas que van en paralelo, cosa diferente. La Universidad del Consejo General Universitario recientemente aprueba una ampliación presupuestal para llegar a los 17,000 y tantos millones que estará ejerciendo este año, esperando la aprobación que no se dio y que sí por lo menos espantó a alguno en la universidad. No olvidemos que la mayoría la tiene Movimiento Ciudadano, y aunque se trata de una reforma constitucional, pues basta con que el gobernador les dé la instrucción. La verdad es que su fracción ha sido muy dúctil y han aceptado todo lo que les ha pedido el Ejecutivo Estatal. El próximo miércoles vienen anuncios ya más formales y las primeras acciones jurídicas por parte de los opositores a la modificación al régimen pensionario, que si bien se hizo en la cúpula de la universidad en forma unánime, en forma histórica, lo dice el rector, la realidad es que hay un grupo de trabajadores académicos y jubilados y administrativos que dicen no tenemos cuentas claras. Había un recurso que debió alcanzar por más tiempo y el rector dice ahorita vamos a modificar porque tiene un tiempo de vida hasta el 2039 este fondo, porque no hay fondos sanos. El de la universidad es de los más sanos gracias a una reforma del año 2003. Sin embargo, dicen, ¿dónde está el comité de vigilancia? ¿Dónde está la rendición de cuentas de acerca de qué inversiones, por qué montos y qué rendimientos o qué minusvalías has tenido? Dicen que en los últimos 6 años no han tenido un informe en este sentido y es lo que les genera la suspicacia, reforzándolo con el discurso de lo dicho por el gobernador, que se estaba destinando el dinero o a caprichos o a una élite, a un sector de la burguesía universitaria y que era una caja oscura. Entonces, sí corren por dos vías estos asuntos, pero sin duda lo que le toca al rector Ricardo Villanueva Lomelí me parece que es sumamente trascendente, el que en su rectorado se dé esta aprobación del 5% del presupuesto total de Jalisco y el 0.3 para infraestructura. Pero acompañado, como lo dicen, de un sistema totalmente transparente para que en realidad esté a gusto, esté conforme todo el gremio, comunidad la gente que trabaja sobre en la todo. universidad, ¿no? No, y sobre todo esperando que se aplique para que se puedan abrir los espacios, que no haya tantos estudiantes rechazados cada que se hacen trámites. Al final del día termina siendo la Universidad de Guadalajara de las principales casas de estudio en todo el país. Que les obligan una media, ¿no? De aceptación. No quiere decir que el 100%, con estas reformas, el 100% de aspirantes van a entrar. De hecho, están 4 centros universitarios en construcción: Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Chapala. Ahí está. Bueno, pues les agradecemos mucho el diálogo esta noche. Listos, entonces, ¿listas? Yo les iba a decir que si ya estaban listas para entonces las campañas. El mariachi ahí está, ¿no lo escuchan? Para decir salud. Así es. ¿Y el tequila quién le iba a traer, Iván? Mezcal. Mezcal, perdón. Mezcal y raicilla, que tiene también denominación de origen aquí en el estado de Jalisco. Bueno, pues Charo Bareño, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Es un gusto, Trini, como siempre, y sobre todo que haya sido tu cumpleaños el día de hoy. Gracias, Iván Arrazola. Trini, gracias y feliz cumpleaños. Gracias, Vania de Dios. Gracias a todos y a los que nos acompañaron esta noche y feliz cumpleaños. Gracias por ese pastel también, por supuesto. Salud, Trini. Muchísimas gracias, Esperanza Romero. Buenas Gracias noches. a usted por habernos acompañado. Gracias, nos vemos y escuchamos en la próxima.